Rusia, un nombre que evoca inmensidad, misterio y poder. El país más grande del planeta, con 11 usos horarios y una extensión que va desde las llanuras de Europa del Este hasta los confines helados del Pacífico. Un imperio que nunca se ha conformado con ser solo un país. En Rusia ha aspirado, a lo largo de la historia, a ser una civilización en sí misma. Una potencia con vocación universal. Pero surge una pregunta inevitable, una pregunta que resuena desde hace siglos y que sigue marcando el rumbo de su política y su identidad. ¿Es Rusia parte de Europa, parte de Asia, o es algo distinto? ¿Una civilización única que pretende superar ambas categorías? Para entender el presente y el futuro de Rusia, debemos sumergirnos en su historia, en sus raíces culturales y en sus ambiciones imperiales. Durante siglos, Rusia ha vivido en la frontera entre Europa y Asia, entre la modernidad occidental y las tradiciones orientales, entre el cristianismo ortodoxo y las culturas esteparias. Moscú se convirtió en la llamada Tercera Roma tras la caída de Constantinopla. Y con esa idea nació la misión histórica de Rusia en proteger la ortodoxia, expandir sus fronteras y proyectar una identidad propia. En la época de Pedro el Grande, Rusia giró su mirada hacia Europa. Se modernizó, construyó San Petersburgo como ventana al oeste, adoptó instituciones y modas europeas. Pero esa europeización nunca fue total. El pueblo ruso seguía profundamente arraigado a su tradición ortodoxa y a una visión comunitaria distinta a la racionalidad individualista de Occidente. Cliffhanger: ¿qué ocurre cuando un país intenta ser europeo sin dejar de ser ruso? Surge una tensión constante, una dualidad que marca toda su historia. En el siglo XIX, esta tensión se convirtió en debate intelectual. Por un lado, estaban los occidentalistas, que veían el futuro de Rusia en la integración con Europa, la ciencia, la modernidad. Por otro, los eslavófilos, que defendían que Rusia era única, distinta, llamada a liderar una misión espiritual universal. De ese debate nació la idea del eurasianismo, que sostiene que Rusia no pertenece ni a Europa ni a Asia, sino que es un puente entre ambas, una civilización singular con destino propio. Ese pensamiento marcaría profundamente el siglo XX y XXI cuando estalló la Revolución Rusa en 1917. La Unión Soviética intentó redefinir la identidad rusa en términos ideológicos. Ya no se trataba de ortodoxia o tradición, sino de comunismo y revolución universal. Moscú no era solo la capital de un país, sino el centro de un proyecto mundial, la URSS, que se buscó expandir su modelo a todos los continentes, presentándose como alternativa al capitalismo occidental. Pero incluso bajo el ropaje comunista, el impulso imperial ruso seguía presente. La URSS, ese era en el fondo la última encarnación de la vocación universal rusa, un poder que no se limitaba a sus fronteras, que aspiraba a influir en todo el planeta. La caída de la URSS en 1991 parecía el fin de esa ambición. Rusia quedó debilitada, fragmentada, empobrecida. Occidente creyó que Moscú se convertiría en un socio menor, adaptado al modelo europeo. Pero la historia rusa nunca se ha conformado con la sumisión. Con la llegada de Vladimir Putin, Rusia comenzó a reconstruir su narrativa. Ya no se definía solo por su pasado soviético, ni por su herencia europea, sino por su papel como civilización autónoma. Putin y los ideólogos de su entorno, como Alexander Dugin, han rescatado el concepto del eurasianismo. Según esta visión, Rusia es un centro civilizatorio independiente que debe liderar un bloque alternativo a Occidente, junto a países como China, Irán y otras naciones que desafían la hegemonía occidental. Cliffhanger: ¿qué significa esto para el futuro del mundo? Significa que Rusia no se ve como un actor regional, sino como un polo universal, capaz de desafiar directamente a Estados Unidos y Europa. Pero no podemos entender a Rusia solo desde la ideología. También está el territorio, la geografía
que ha marcado su carácter. Rusia es un país sin fronteras naturales claras, siempre vulnerable a invasiones desde las llanuras europeas o desde las estepas asiáticas. De ahí nace su obsesión por la profundidad estratégica en conquistar territorios para protegerse, expandirse, para no ser conquistado. De Napoleón a Hitler, las grandes invasiones forjaron la mentalidad rusa a resistir, aguantar, sobrevivir a cualquier precio. Y esa mentalidad impregna su política actual, desde la guerra en Ucrania hasta sus intervenciones en Siria. En el siglo XXI, Rusia se enfrenta a un dilema. Debe integrarse en Europa, competir con ella o construir un mundo alternativo. La respuesta, al menos desde el Kremlin, parece clara en construir un mundo alternativo. La guerra en Ucrania es el ejemplo más visible. No es solo un conflicto territorial, es la expresión de un choque civilizatorio en la Rusia, que no acepta ser parte subordinada de Occidente, contra una Europa que insiste en expandir sus valores y su modelo. Para Moscú, Ucrania no es un país más, es el corazón de su identidad histórica, el origen de la Rus de Kiev, la cuna de su civilización. Pero más allá de Europa, Rusia también mira hacia Asia. Sus lazos con China se han fortalecido, aunque no sin tensiones. Ambos países comparten el interés en debilitar la hegemonía occidental, pero Moscú teme quedar subordinada al gigante asiático. Esa dualidad, mirar a Europa pero también a Asia, vuelve a aparecer. ¿Es entonces Rusia parte de Europa? Culturalmente comparte raíces cristianas, literatura, filosofía, ciencia. Tolstoy, Dostoyevsky y Tchaikovsky dialogan con la tradición europea, pero al mismo tiempo, Rusia ha mantenido una identidad distinta, marcada por la ortodoxia y por un sentido colectivo que choca con el liberalismo europeo. ¿Es parte de Asia? Su geografía, sus pueblos, sus influencias esteparias la acercan a Oriente. Sus alianzas actuales parecen inclinarla hacia ese lado. Pero Rusia tampoco se ve como una nación asiática pura. La respuesta, quizá, es otra. Rusia es una civilización única que toma elementos de ambas tradiciones, pero los funde en algo propio, con la ambición de proyectar ese modelo a escala global. En este contexto, el futuro parece abierto. Rusia podría optar por integrarse de nuevo en la comunidad europea, aunque cada vez parece menos probable. Podría convertirse en socio menor de China, aunque su orgullo imperial lo rechaza. O podría seguir intentando construir un bloque alternativo, liderando a las naciones que se resisten a la hegemonía occidental. Lo cierto es que Rusia nunca ha dejado de soñar con un papel universal. Su vocación imperial no ha muerto, simplemente ha cambiado de forma, de símbolos y de discursos. Y mientras el mundo se adentra en un nuevo orden multipolar, la pregunta resuena con más fuerza que nunca. ¿Es Rusia Europa? ¿Asia o algo mucho más grande? La respuesta puede definir el rumbo del siglo XXI.